Bien, entonces retomando el tema de los tejidos vasculares, pues recordemos, como podemos ver en este esquema, que el xilema está constituido por unos elementos gruesos que se llaman elementos de los vasos, ¿verdad? Que forman los vasos, y por otras estructuras más alargadas, más fusiformes, que son las traqueidas. Ambos están muertos. Aquí podemos ver una foto real de los elementos de los vasos y de las traqueidas, que son más delgadas y más alargadas. Y estos dos tipos celulares van a estar perforados a través de pequeños comunicaciones que se llaman punteaduras, ¿verdad? Esos poros los llamamos punteaduras. El floema sería el tejido vascular, pero que está vivo, porque conserva el citoplasma en las células, y está constituido principalmente por dos tipos celulares también, que son los tubos cribosos o cribados o tamizados y las células acompañantes. Aquí es algo muy interesante porque pese a que los dos están vivos, cada uno de estos tubos cribosos van a perder sus núcleos. Y las células que conservan los núcleos son las células acompañantes o células compañeras. De este modo, la célula compañera le va a suplir al tubo cribado todo lo que éste necesita para realizar sus funciones metabólicas básicas, ¿no? Es decir, que la célula del tubo cribado va a depender bioquímicamente y genéticamente de la célula acompañante o célula compañera. Estas células gorditas o gruesas se llaman tubos cribosos o cribados porque entre célula y célula va a haber una separación, ¿verdad? A través de la pared, que es una pared especial perforada, ¿verdad? A manera de un tamiz, como si fuera un colador. Por eso se llama tubo cribado, ¿verdad? Esta parte se llama la placa cribosa, la placa cribada. Y estos poros a través de la pared, pues entonces permiten que pase el citoplasma de una célula a otra y no es que están totalmente huecos. Hay una proteína que se llama proteína P, además de otros elementos proteínicos estructurales, ¿no? Entonces es muy interesante el floema en ese sentido. Ven aquí este esquema muy bonito en donde vemos pues cómo esta placa cribada va a permitir la intercomunicación entre los miembros de los tubos cribados, ¿verdad? Aquí tenemos la célula compañera que es nucleada, entonces tenemos que recordar que esta célula tiene citoplasma y todo, pero no contiene el núcleo. Aquí vemos una fotografía en corte transversal donde se ven esas placas cribosas, ¿verdad? Este otro esquema está muy bonito. Aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica de barrido, ¿verdad? Donde se ve el tubo criboso, que quedó entre los dos vasos cribados. Vean aquí el esquema muy bonito, ¿verdad? Donde se ve muy claramente la compañía entre esas dos células. Aquí vemos plastidios, ¿verdad? Vemos los elementos normales de una célula, como el retículo endoplásmico y demás. Pero vean que hay una estrecha intercomunicación intercelular entre la célula compañera y la célula del tubo criboso, porque a través de esas comunicaciones la célula compañera, que si tiene núcleo, que si es nucleada, le va a enviar las proteínas, los mensajes y todo lo que la célula del tubo criboso ya no va a tener ni va a producir porque carece del núcleo. Y esto es para que esa célula, ese tubo criboso se especialice en el transporte, ¿verdad? De sustancias orgánicas. Recordemos que el floema, perdón, va a cargar siempre, va a transportar siempre las moléculas orgánicas, llamemos fitohormonas, aminoácidos, proteínas, ¿verdad? Vean que también pues van a haber muchas cribaduras o punteaduras laterales, ¿verdad? Pero principalmente son aquí pronunciadas las de la placa cribosa o cribada. Eso se ve muy bien en este esquema. Bien, ahora centrémonos un momento en los tejidos meristemáticos, en los que están mitóticamente activos. También hay varias maneras de clasificarlos. Ahí les puse una que es una muy usual en botánica, que sería clasificarlos según su origen, según la localización o según la función. Según el origen, los meristemas son el promeristema, los meristemas primarios y los meristemas secundarios. Obviamente primarios, donde la planta está en crecimiento primario a lo largo, y secundarios si la planta tiene crecimiento a lo ancho. Según la localización, los meristemas van a ser o pueden ser meristemas apicales, si están en las puntas del vegetal, laterales si van a lo largo del eje del cuerpo, o intercalares si están entre una sección y otra, ¿verdad? Del cuerpo del vegetal. Y según su función, tenemos que los meristemas los dividimos en procambium, meristema fundamental
y protodermis, ¿verdad? Entonces vean que esas células meristemáticas van a estar en constante actividad mitótica de división. Este otro esquemita se los puse aquí porque nos explica un poco acerca de los diferentes tipos de meristemas. Tenemos el meristema apical del brote, de la punta de la planta, de la punta del tallo, ¿verdad? Tenemos meristemas primarios, ¿verdad? Vean que del meristema, el meristema primario tenemos el desarrollo de la epidermis a partir de la protodermis, del tejido fundamental o relleno, que dijimos que era el relleno de la planta, del meristema fundamental, y los tejidos vasculares del procambium, ¿verdad? El procambium, que inicialmente es procambium, es meristema primario, da origen a los tejidos vasculares xilema y floema. Si nos vamos a nivel de la raíz, ¿verdad? Tenemos el meristema apical de la raíz, ese meristema apical que permite que la raíz vaya creciendo hacia abajo, está protegido por la cofia, ¿verdad? Que es un tejido de protección ahí en el ápice de la raíz, ¿verdad? Y tenemos los meristemas laterales. Los meristemas laterales, ¿verdad? Se van a formar a lo largo del eje de las raíces y de los tallos, ¿verdad? Vean que a partir del cambium vascular se van a formar los tejidos vasculares secundarios, que antes habíamos mencionado los primarios, y a partir del cambium del corcho, si es que la planta tiene crecimiento a lo ancho, ¿verdad? Entonces tenemos la formación de la peridermis, ¿verdad? Que va a reemplazar a la epidermis. En estas plantas que crecen a lo ancho, que forman madera y corcho, la epidermis se puede ver sustituida por la peridermis. Entonces la peridermis sustituye a la epidermis. Aquí tenemos una fotografía muy bonita de un haz vascular. Entonces el meristema o el cambium que está dentro del haz vascular se llama cambium fascicular. Y entre haz vascular y el siguiente haz vascular, digamos que este es uno, y aquí vemos donde inicia el siguiente haz vascular, aquí también hay cambium, hay meristema, entonces ese cambium se llama cambium interfascicular. Entonces tenemos cambium fascicular adentro de los haces vasculares y cambium interfascicular en medio de estos. En el caso de las células que desarrollan crecimiento a lo ancho, crecimiento secundario, se da la formación del corcho. Vean que el corcho es un tejido de protección, ¿verdad? Vean que protege, por ejemplo aquí vemos una secuoya, es ese tejido de protección de la planta, del tallo de la planta, ¿verdad? Ese corcho va a originarse a partir de un meristema que se llama felógeno. El felógeno, ¿verdad? Que es el tejido meristemático, va creciendo hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la planta va a formar la felema o el felema, que es las células de corcho que se van muriendo, ¿verdad? Entonces queda esa cáscara, ¿verdad? Que se le puede quitar a los troncos, ¿verdad? Está muerta. Y hacia adentro del felógeno tenemos la felodermis, ¿verdad? Que está viva. Entonces tenemos felógeno, hacia afuera felema, hacia adentro felodermis, ¿verdad? Aquí vemos un corte, ¿verdad? A través de un tronco. Vean que todos los tejidos, incluyendo el floema, hasta llegar al floema, se van a llamar el córtex o la corteza, ¿verdad? Luego tenemos los haces vasculares, que en este caso tenemos floema primario y floema secundario. Entonces el cambio del corcho, es un meristema secundario, ¿verdad? Como ya hemos mencionado. Él está encargado de formar eso que dijimos que es la corteza de las plantas que tienen crecimiento secundario, ¿verdad? Vean que el floema no, porque el floema es formado por el cambium vascular, no es formado por el cambium del corcho. El cambium del corcho, ya dijimos, ahí se los anoté, se llama felógeno, y ya vimos que hacia afuera forma el felema y hacia adentro forma la felodermis. Y entonces aquí en este esquemita muy bonito podemos ver esa estructura. Vean aquí los remanentes de la epidermis, aquí tenemos el corcho, aquí tenemos el felógeno, ¿verdad? Que es el cambium del corcho, felógeno. Aquí tenemos la felodermis, ¿verdad? Que forma parte importante del córtex, o la corteza del árbol en este caso. Tenemos aquí fibras de esclerénquima, ¿verdad? Y ya tenemos aquí el floema, ¿verdad? El cambium vascular y el xilema. Lo vemos aquí adentro. Está muy muy bonito ese esquema también. Bueno, y entonces en la siguiente sección del video vamos a hablar de la bioclase, vamos a hablar acerca de los órganos vegetales y el crecimiento secundario.